Esto que están viendo es lo que vamos a crear hoy. Vamos a trabajar con iluminación, sombras y algunas ayudas visuales para entender mejor el espacio 3D. También vamos a agregar nuevas geometrías y usaremos Orbit Controls para poder movernos por toda la escena. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos. Bien, empecemos desde la base. Vamos a crear la escena, la cámara y el renderer. Si todavía no viste el video anterior, te recomiendo hacerlo primero, te dejo el enlace arriba y también en la descripción. Esto es lo fundamental en cualquier proyecto con Three.js. Desde aquí empezamos a construir todo. Básicamente esta sería nuestra base y te explico un poco algunas propiedades nuevas que no vimos en el tutorial anterior. El HTML básicamente sería el mismo y en el main ya tenemos creada la escena, la cámara y el renderer. Una propiedad nueva que podemos ver es el anti-alias, que lo que hace es suavizar los bordes de la geometría, dando la sensación como de unas líneas más fluidas. Luego tenemos el shadow.enable, que lo que va a hacer es activa el cálculo de las sombras en toda la escena. Esto nos va a permitir tener sombras en toda la escena. Y luego tenemos el shadowmap.type, que también lo que hace es suavizar esas sombras para que no se vean como recortadas. Ahora, si nos vamos al navegador, podemos ver que ya tenemos nuestro canvas creado y podemos continuar. Luego vamos a agregar el Orbit Controls para poder movernos libremente por toda la escena. Con esto podemos orbitar, hacer zoom y desplazarnos con el mouse de forma cómoda. Para poder usarlo necesitamos importarlo desde una CDN y lo agregamos de esta forma en nuestro HTML. Guardamos el HTML, el enlace te lo dejo en la descripción. Luego desde el main lo podemos agregar luego de haber creado el renderer, o sea, como por acá, ya que se le enviará como parámetro el renderer.dom.element. Lo creamos así. Luego agregamos el controls.enable damping en true. Este controls.enable damping lo que hace es que cuando haces clic y arrastras o usas el scroll para mover la cámara con Orbit Controls, por defecto el movimiento es instantáneo, como muy rápido. Al habilitar el Enable Damping, los movimientos como que no se detienen bruscamente, sino que van disminuyendo poco a poco. Si nos vamos a nuestra página, bueno, podemos ver que hay un error. Y es porque no es Orbit Control, sino Orbit Control, sin la S. Nos vamos a la página de nuevo, en la consola ya no sale ningún error. Igualmente el Orbit Controls lo vamos a poder ver mejor en acción cuando creemos la geometría. Ahora vamos a crear el material y el piso. Para esto vamos a usar un material físico que reaccione a la iluminación y un plano que usaremos como piso en la escena. En este caso vamos a usar el Mesh Standard Material, que a diferencia del Mesh Basic Material, este reacciona a las luces, lo que nos permite tener sombras, brillos y reflejos más realistas. Vamos primero con el material.
Al material le paso 3 parámetros, que sería el color, el nivel del metalness, que hace que el material sea como más metálico, y el roughness, que controla qué tan pulido o rugoso se va a ver la superficie del material. Ahora vamos a crear el piso. Para esto vamos a crear un plano grande y aplicarle el material. Y listo, quedaría de esa forma. Recuerden que el mesh siempre combina la geometría y el material para formar el objeto final. En este caso, el Plane Geometry es una superficie rectangular de 12 por 12 unidades que puede recibir luz y también proyectar sombras. Por ahora no vamos a ver nada porque estamos usando el Mesh Standard Material y este tipo de material necesita iluminación para mostrarse correctamente, así que vamos a crear la luz. En esta escena vamos a combinar 3 tipos de luces, cada una con un propósito distinto. Una rellena la escena para que todo sea más natural, que sería la luz ambiental. Otra define las sombras, que sería la luz direccional. Y la última resalta los detalles más cercanos, que sería la point line o luz puntual. Vamos con la luz ambiental. Aquí le enviamos como parámetro el color, que sería este, y la intensidad. Ahora que ya tenemos la geometría y la luz, vamos a crear la función Animate para ver cómo se muestra todo en pantalla. Nos vamos al navegador. Sin embargo, vemos que no se está mostrando la geometría. Revisamos. Y es porque por acá faltó agregarla a la escena. Podemos ver que ya se encuentra ahí. Sin embargo, está como oscura. Le agregamos un poco de intensidad. Y ahí ya se muestra nuestra geometría. Igualmente vemos que cuando cambia de posición, el otro lado no se está viendo. Agregamos esta propiedad para arreglar eso. Y listo. Ahí ya está nuestra geometría creada. Y listo, ya con eso tendríamos nuestro plano creado. Sin embargo, vemos que el plano está como una pared, está de pie. Necesitamos girarlo 90 grados en el eje X para que quede acostado y se vea como un piso. En 3JS los ángulos se miden en radianes y no en grados. Por lo tanto, MATP equivale a 180 grados, así que usamos MATP entre 2, que sería 90 grados. Con eso rotamos el plano en el eje X para que quede horizontal. Sería así.
Con esto lo inclinamos 90 grados y con esto le agregamos la propiedad para que pueda recibir sombras. Ahora ya se encuentra como un piso, el cual será nuestra base para agregar las geometrías. Ahora podemos crear la siguiente luz, que sería la luz puntual o la point line. Pero primero organizamos un poco el código agregando algunos comentarios. Esto sería el material, esto sería el piso, acá irían las luces. Listo, la luz puntual la podemos crear por acá. Y básicamente la luz puntual es como una bombilla, como si fuese un bombillo. Esta emite luz desde un punto en todas las direcciones, le da como calidez a zonas específicas y ayuda a romper un poco las sombras duras de la luz principal. Luego agregamos la posición. Nos vamos a la página, pero vemos que hay un error. Y es aquí, es con P mayúscula, el point line. Y listo, ya está creada la luz. De hecho ya se ve que está reflejada la luz en el piso. Con esto ya estaría creada nuestra luz. Ahora vamos a agregar las geometrías. Ahora vamos a añadir las geometrías. En este caso vamos a usar un dodecaedro y un torus knot. Vamos a abrir la documentación y buscamos información sobre estas geometrías para que lo puedan ver mejor. Buscamos en documentación, luego primitivas. Acá podemos hacer una búsqueda directa. Buscamos el dodecaedro. Esta sería una de las figuras que vamos a usar. Recibe dos parámetros, entre esos es el radio, que básicamente es como el tamaño de la geometría, y el otro parámetro sería el material. La otra figura que vamos a usar es esta por acá, Torus Knot Geometry, que esta es como una especie de rosquilla. Esta sí recibe varios parámetros. Se le tienen que enviar estos 4 parámetros como mínimo, que sería, el primero sería el radius, que sería como el tamaño de la rosquilla realmente, qué tan grande queremos hacer nuestra geometría. El segundo parámetro es el tube radius, que define qué tan grueso es el tubo de la rosquilla, sería este. El tercer parámetro es el radial segment, que controla la cantidad de cortes alrededor del círculo principal. Y el cuarto parámetro es el tubular segment, que son las divisiones a lo largo del tubo. Mientras más divisiones tenga, va a ser como más detallado. Y listo, estas serían las geometrías que vamos a usar. Para crearlas, las podemos crear por aquí, luego del piso. Acá le estamos enviando
el tamaño del radio, es decir, el tamaño de la geometría y el material, que estamos usando siempre el mismo material que está acá definido para todas las geometrías que vamos a crear. Luego agregamos la posición donde queramos que aparezca la geometría. Luego activo el Cut Shadow, que va a hacer que la geometría pueda proyectar sombras sobre otras superficies. Finalmente la agregamos a la escena. Y listo, ya podemos ver que tenemos nuestra geometría creada. Sin embargo, vemos que todavía no proyecta ningún tipo de sombra, y es porque no está creada todavía la luz direccional. Eso lo vamos a crear luego. Por los momentos vamos a crear nuestra otra figura. Luego de esto agregamos la posición. Activamos también el Cut Shadow en esta geometría. Y listo, ya estaría creada nuestra otra geometría. Ahora vamos a trabajar en la luz direccional para poder emitir las sombras. Para crear la luz direccional la podemos crear por acá. Igualmente agregamos la posición. Agregamos el Cut Shadow. Con esta línea ajusto la resolución del mapa de sombras. 1024 por 1024 significa que las sombras se calculan con más detalles, evitando como bordes pixelados. El bias corrige pequeños errores visuales que aparecen cuando la sombra se superpone con el objeto que la genera. Con un valor negativo muy pequeño, desplazamos la sombra apenas un poco para que no haya parpadeos o manchas raras en la escena. Luego de esto agregamos a la escena.
Vemos que hay un error y es por esta D. Y listo, como pueden ver, ya las geometrías están emitiendo las sombras sobre la superficie. Ahora podemos ajustar un poco la luz para poder ver mejor las sombras. Ajustamos aquí la luz ambiental en 1. Con eso se ve un poco mejor las sombras en el plano. Y luego podemos hacer un breve repaso de lo que llevamos hasta ahora. Bueno, primero se crea la escena, la cámara y el renderer, que sería lo esencial en cualquier proyecto de Three.js. Luego al renderer le pasamos el anti-aliasing true y también el orbit controls para poder movernos por toda la escena. Aquí el enable dumping si lo coloco en false. Podemos ver que los movimientos son como bruscos, se crean como de forma más inmediata. Si lo colocamos en true de nuevo, podemos ver que los movimientos son más fluidos, como más suaves. Después tenemos el material, que es el que vamos a usar para todas las geometrías, que sería el piso, el dodecaedro y el torus. En el material estamos enviando 4 parámetros. Entre esos sería el color, el metalness, que por ejemplo si aumentamos un poco el metalness, el objeto se va a dar un poco como más metálico y refleja más la luz. Si bajo el roughness, se vuelve como más brillante, como un espejo. Y si lo subo, podemos ver que la luz se difumina más, dando una textura como más mate. Luego pueden seguir jugando con estos valores y ver cómo se refleja. Por los momentos lo dejamos como estaba. Luego tenemos el piso, que sería un plan geometry de 12×12. Si aquí podemos aumentar esto para ver cómo se refleja, sería un plano más grande. Lo rotamos 90 grados para que quede como un piso. Aquí podemos, a manera de prueba, quitarle las sombras para que dejen de recibir sombras. Podemos ver que ya no se ven las sombras en el piso. Igualmente con las otras geometrías, aquí le estamos enviando al dodecaedro la posición donde queramos que aparezca. Podemos cambiar un poco la posición. Va a aparecer un poco más hacia abajo, ya que le cambiamos la posición del eje Y. Recuerden que el primer valor sería X, el segundo Y y el tercero Z. También podemos probar quitándole la sombra. Y vemos que ya no está saliendo la sombra del dodecaedro. Igual con el torus node. Este tiene algunos otros valores. Podemos jugar con estos valores y ver cómo se refleja, por lo menos el nivel de radius. Se ve que la geometría se vuelve un poco más grande. Y luego las luces, que estamos creando 3 tipos de luces, que sería primero la luz ambiental, luz puntual y luz direccional. Recuerden que en la luz ambiental ilumina todo de forma pareja sin sombras. Por eso cuando
Por ejemplo, si le cambio un valor a 3, vamos a ver que toda la escena, pero en este caso ya es demasiado, se ilumina. Si le cambio un valor a 0.5, se ve un poco mejor las sombras y las geometrías. La luz puntual es la que crea un punto de luz con caída como más cálido y localizado. Igualmente le podemos aumentar el valor y ver cómo se muestra. Se ve un poco más iluminado en el centro. Y la luz direccional es la que proyecta las sombras con dirección como si fuera el sol. En este caso le enviamos el color de la luz y también la intensidad, la posición, si queremos que proyecte sombras, y luego agregamos a la escena. Finalmente el renderer y la función de animación. Ahora podemos continuar con la sección de los helpers. Los helpers son algo así como una guía visual que ayudarán a entender la posición, orientación y comportamiento de los objetos y las luces. Lo agregamos a la escena para poder verlo. Podemos hacer un poco más grande el helper de esta forma. Y listo. En este caso, este helper va a mostrar el eje X, que sería el rojo, el eje Y, que sería el verde, y el XZ, que sería el azul. El número 10 indica el tamaño o longitud de cada eje en unidades. Este helper es útil para orientarte y saber hacia dónde apunte cada dirección del objeto. Podemos agregar otro helper. Este helper va a crear como una cuadrícula en el plano X y Z. Los parámetros 50-50 representan el tamaño total del grid y la cantidad de divisiones. Lo agregamos a la escena. Así se vería el grid helper. Básicamente nos va a dar una referencia de dónde está el piso. Podemos colocarlo un poco más pequeño, cambiándole aquí el tamaño. Quedaría de esta forma. También podemos agregar helpers para las luces. En este caso vamos a agregar un helper para la luz direccional. Se crea de esta forma. Aquí le estamos enviando la luz direccional que creamos hace rato. Y el tamaño del helper lo agregamos a la escena. Y listo, ahí está el helper creado. Podemos ver la dirección de la luz y hacia dónde se están proyectando las sombras. Esto es muy útil para saber hacia dónde exactamente está apuntando la luz. Podemos ampliar un poco. Se vería de esta forma. También podemos agregar una ayuda visual para la luz puntual o online.
Básicamente aquí le estaríamos enviando la point line, la luz puntual que creamos hace rato, y también el tamaño del helper. Agregamos a la escena. Y listo, aquí está la ayuda visual de la luz puntual. Justamente donde está esta geometría, está pegando la luz puntual. Esto es muy útil para entender dónde está colocada la luz puntual y cuál es el alcance visual que está teniendo. Y listo, con esto ya hemos creado algunas ayudas visuales. Estos objetos, por ejemplo, la que le agregamos la ayuda visual al point line, no forman parte del render final, pero son guías visuales súper útiles. El Axle Helper o la ayuda visual de los ejes me muestra los ejes del espacio 3D. El Grid Helper me da como una referencia al suelo. Y los helpers de luz como el Dir Helper y el Point Helper me ayudan a visualizar cómo y de dónde está iluminando cada luz. Ahora vamos a darle un poco de movimiento a las figuras. El torus knot va a girar lentamente hacia un lado y el dodecadero hacia el otro. Comentamos las ayudas visuales para poder ver mejor la escena. Y le bajamos un poco a la luz ambiental. Y listo, ya tenemos nuestras 3 geometrías creadas y los 3 tipos de luces. En el próximo video voy a seguir con algo muy útil llamado Debug UI, que es una herramienta que nos permite ajustar valores en tiempo real y también empezar a trabajar con materiales y texturas más avanzadas para mejorar el resultado final. Si te gustó este video, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita así apoyas el proyecto y puedo seguir creando más contenido 3D para ustedes. Gracias gente por acompañarme y nos vemos en el próximo video.